Quiero hoy predicar un pasaje con el título Rostro de Diamante. Quiero hablar a tu vida y va a estar basado en el capítulo 3 del profeta Ezequiel. Y saben, este mes de la Biblia, feliz mes de la Biblia, este mes de la Biblia hemos escuchado y escucharemos muchas predicaciones acerca de la transformación que se ve a través de la palabra de Dios en todos aquellos que la reciben, que la atesoran y que la aman. De hecho, aprovecho para invitarles a los que no asisten los jueves a que vengan todos los jueves de septiembre, donde, como hasta ahora ha sucedido, seremos bendecidos por cada uno de los temas que se han preparado, con la Biblia como personaje central de estos mensajes a lo largo del mes. Ya el hermano Manuel Duarte el primer jueves, el anciano Guillermo Ruiz el segundo, iniciaron esta serie de prédicas que tanto han edificado nuestra vida, y usted está invitado a participar de los que restan. Sin embargo, la realidad es que existe una preocupación en mí de cómo a veces usted y yo, que amamos la palabra, que entendemos la importancia de predicarla, de atesorarla, de vivirla, nos podemos sentir defraudados, agotados y hasta derrotados al ver cómo las personas que amamos no entienden el llamado, la pasión y el fuego que te mueve a predicarles la santa y bendita palabra de Dios. Muchos incluso llegan a decir: pero tú todo es con la Biblia, quieres meter la Biblia en todo, y sus vidas están tan alejadas del propósito divino por el cual fueron creados, que llega a nuestro corazón a veces la idea de que nada va a cambiar y de que no vale la pena predicarles. Pero yo quiero en esta mañana animarte a través del testimonio del llamado del profeta Ezequiel. Y solo lo haré tomando una pequeña partecita de este libro, los primeros 3 capítulos. Pero saben, debido a lo extenso de los textos, me voy aún solo tomando 3 capítulos, tener que limitar y permitirme parafrasear algunos de ellos de manera superficial, y voy a leer solamente versos específicos que encierran la enseñanza que Dios tiene para ti en esta mañana. Y voy a iniciar parafraseando muy superficialmente el capítulo 1. En el capítulo 1, Ezequiel tiene una visión maravillosa delante de la presencia de Dios mismo, delante del mismo trono de Dios. Describirlo y sobre todo parafraseándolo sería casi un insulto para ese capítulo de mi parte. Así que por favor estudien, analícenlo, el capítulo 1 en su casa, y verán cómo él pudo ver esos seres alados como antorchas encendidas, con ruedas que sostenían lo que parecía un trono como de zafiro. Y en medio de ese trono, sentado en el trono, había uno como con apariencia de hombre. Algo maravilloso. Y desde allí se escuchó una voz como el estruendo. Cuánto me gustaría tener toda la fuerza de mi voz para pronunciar esta palabra estruendo
como acostumbro. Una voz que hizo un llamado a Ezequiel. El mismo Dios que hoy quiere hacerte un llamado a ti, iglesia. El mismo Dios que quiere hacer un llamado a tu vida. Y en ese llamado quiero resumir 5 puntos de esta interacción que encierran lo que Dios quiere enseñarte en esta mañana. Así que los que toman nota, por favor, yo quisiera que hoy tomen nota y vamos a leer en estos textos lo que Dios tiene para nosotros. El primer punto que quiero compartir contigo es que indudablemente Dios te llama con un propósito. Y Él cumple ese propósito, lo veas o no lo veas. Escúchame. Dios ha diseñado un propósito para ti. Y si eres obediente, veas o no veas ese propósito, Dios lo cumplirá. Y yo quiero que leamos Ezequiel en el capítulo 2, los versos 3 al 5. Dice la palabra de Dios, y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y la rebelión, esto es un paréntesis, es pecado. Y el pecado te aleja de Dios y trae consecuencias. Y el pueblo estaba sumergido en las consecuencias. Se encontraba en ese momento desterrado. Se encontraba completamente alejado de la bendición de Dios. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, oye bien que aquí está el propósito de Dios. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Saben cuál era el propósito de Ezequiel y el llamado que Dios le hacía? Decir lo que Dios decía, comunicar la palabra de Dios. Hermanos, si no hay un llamado más pesado, no hay un llamado que mueva más, no hay un llamado más honroso, pero también no hay un llamado que encierre una responsabilidad mayor que comunicar la palabra de Dios. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y oye dónde está la enseñanza. Mira cómo termina diciendo este verso. ¿Acaso ellos escuchen? Porque qué bendición si escuchan. Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Hermanos, el propósito de Dios se cumple. Porque como predicador yo puedo decirte que la mayor satisfacción al llevar la palabra de Dios es ver que la gente la reciba y que actúe en consecuencia. Pero saben que por el pecado muchos van a rechazar esta palabra. Y un predicador nunca debe medir el éxito de su obediencia basado en lo que él entiende que significa el éxito. Porque en Dios el éxito es la obediencia. Cuando obedecemos a Dios, Jehová cumplirá su propósito en mí. Número 1, Dios te llama con un propósito y Él cumple ese propósito, lo veas o no.
Número 2, el propósito de Dios es que comuniques su palabra. Y muchos me dirán en este punto, pastor, pero que no todos somos predicadores. Hermanos, si eso fuese cierto, no se nos hubiera dado un mandato, una misión, una gran comisión de predicar a toda criatura. Quizás no todos tienen la habilidad de pararse en público a comunicar el mensaje. Eso yo puedo aceptarlo. Quizás no todos tienen la habilidad y la elocuencia de elaborar un discurso, pero todos podemos predicar. Y si es necesario hablar. Porque con el ejemplo, con las acciones, con el testimonio de vida y con la fe puesta en el Señor, tú y yo podemos llevar el mensaje de transformación que la palabra trae. Ezequiel 2, del 7 al 10. No se me cansen, vamos a leer mucho. Les hablarás pues, está Dios hablándole a Ezequiel. Mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Entiende, hermano, no se trata de si te están prestando atención o no. Tu deber es obedecer el mandato que Dios te ha dado de predicar su palabra. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Hermanos, no cometamos el error de ser como aquellos que se rebelan contra la misión y el propósito de Dios. Si ellos quieren recibir o no, esa es su prerrogativa. Tú y yo hemos recibido de Dios un mandato y tenemos que prepararnos para eso. Ah, pastor, pero ¿y cómo? Si yo no sé, ¡cómete el rollo! ¡Cómete el rollo que te ha sido dado! Me dijo, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Hermanos, una cosa es que nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, pero sin acomodarla. Hoy en día muchos predicadores, para poder hacer empatía, para poder caer bien, para que se llenen las iglesias, han tratado de acomodar el mensaje de una manera que no resulte ofensiva. ¡Que Dios me libre! Prefiero predicar a una iglesia vacía a través de llevar un mensaje que haya salido del trono de Dios. Y si hay una iglesia llena es porque Dios ha obrado en sus corazones de gente que están dispuestas a escuchar lo que sale de la boca de Dios. No importa si son palabras duras o palabras suaves. Las palabras del rollo que recibió Ezequiel eran endechas. ¿Saben lo que son endechas? Son canciones fúnebres. Canciones de profunda tristeza. Eran lamentaciones. Usted sabe que hay un libro en la Biblia solo de lamentaciones. Y qué joya de libro y cuántas enseñanzas hay en ellas. Y eran de ayes. Usted sabe lo que son ayes. Es cuando usted dice, ¡ay! ¡Ay! ¡Ay de ti! Son advertencias. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas. Come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Hermanos, no son las partes de la palabra que nos gustan. Es la palabra de tapa a mapa.
es completa, es con todo lo que en ella hay. Y toda la Escritura es útil para instruir, pero también para corregir. Toda la Escritura es para nuestra edificación. Y dice, y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí. Y yo quiero aquí que me ayuden antes de yo leer esta parte. ¿Qué fue lo que yo dije que él vio en el rollo? Que estaba de lado y lado escrito. ¿Pero qué había en el rollo? Endechas, lamentos y ayes. ¿Eso qué le da a usted? Eso a mí me da lo que hacemos aquí en Semana Santa, ¿cómo se llama? El berro. El rábano. ¿Qué otra cosa que le ponemos? Son varias hierbas amargas. Sin embargo, mira lo que dice. Comió el rollo, lo llenó sus entrañas del rollo y dice, y lo comí y fue en mi boca dulce, 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 dulce como miel. Porque la palabra de Dios es buena aun cuando nos corrige. Porque la palabra de Dios es buena aun cuando es fuerte. Porque la palabra de Dios es buena cuando nos anima. Porque la palabra de Dios es buena siempre. El mes pasado, alguien le tocó presentar a la hermana Helen a predicar. Y siempre me han escuchado decir de lo dulce que Helen presenta la palabra cuando ella ha predicado, pero esta hermana lo dijo antes de ella predicar, siempre con palabras dulces. Y yo dije, ay Dios mío, conociendo yo al Señor. Y viene ahora Helen y tira fuego por ahí. Y recuerdo que fue uno de los mensajes quizás más fuertes que Helen ha predicado últimamente. Y yo dije, y es dulce como la miel, porque toda la palabra de Dios es dulce como miel. Hermano, el propósito de Dios es que prediques su palabra. Su palabra. No le quites, no le pongas, no la acomodes, no te imagines. Simplemente comunica su palabra. Tercer punto. No te tocan a ti los resultados, hermanos. Un paréntesis. No te tocan a ti los resultados. El tercer punto es que quien rechaza el mensaje que portas, simplemente está rechazando a Dios. El que rechaza el mensaje que portas, simplemente está rechazando a Dios. Veamos en Ezequiel 3, del 4 al 7. Dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Y quiero hacer una pausa aquí, porque el mandato de Dios para Ezequiel era ir a predicarle a la casa de Dios. Era ir a predicarle a aquellos que hablaban su lenguaje. Dios no estaba dándole una misión difícil donde iba a tener que cambiar de cultura, de lugar geográfico, donde iba a tener que aprender un nuevo idioma. Y aún así, pienso ahora en los misioneros, ¿verdad? Que de una manera tan desprendida dejan su vida, dejan su cultura, dejan sus posesiones
y se van a aprender una nueva cultura, un nuevo idioma, a establecerse en otro lugar con el fin de predicar la palabra de Dios. Que Dios bendiga la obra misionera. Pero Dios lo mandó a hablar a su pueblo. Dijo, mira, si así fuese, aún esos de lenguas extranjeras, muy fácil resultaría que te oirían. Ellos sí te oyeran. Dice verso 7, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Amado hermano, el problema con aquellos a los que les predicas y que hacen caso omiso del mensaje que compartes con ellos, no es que te rechacen a ti, no es que no tienes las habilidades de comunicar, no es que no le hayas dado testimonio, es que su corazón está cerrado a Dios. Es que su corazón está alejado de Dios, y a quien rechazan no es a ti, a quien rechazan es a Dios. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Esto me rompe el corazón. Porque yo no quiero que ninguno de los seres que amo, de mi familia, de mis vecinos, de la gente con que relaciono, rechace a Dios. Porque el que rechaza a Dios rechaza la salvación. Y el destino para aquellos que rechazan la salvación es la muerte eterna. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a desmayar? ¿Vamos a claudicar? ¿Vamos a llenarnos de orgullo y decir, bueno, pues total, yo estoy salvo, ellos que se pierdan? No, eso dista mucho del propósito de Dios. Vamos a asumir este llamado con determinación. Y eso me lleva al cuarto punto, que es el que da el nombre al mensaje de esta mañana. Tu determinación debe ser evidente en tu rostro de diamante. Tu determinación debe ser evidente en tu rostro de diamante, más fuerte que el pedernal. Y yo quiero que leamos en Ezequiel 3, del 8 al 11. Y dice la palabra de Dios: he aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos. Hermanos, si quiero que prestemos atención, porque alguno dirá, el pastor dijo que ahora yo tengo que mirar a los demás con rostro amenazante, y a partir de ahora seré como un limón agrio. No, hermano, porque la palabra de Dios no se contradice a sí misma. Y la palabra de Dios dice que vuestra gentileza debe ser conocida de todos. La palabra de Dios establece que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero entonces, pastor, hay una contradicción, porque aquí se está hablando, yo les voy a hablar de qué se trata. Sigamos leyendo, dice, como diamante
más fuerte que pedernal he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Lo que la palabra de Dios está diciendo aquí es que ha dado una determinación inquebrantable a tu vida para cumplir el propósito que Dios te ha dado de llevar la palabra de Dios, que es para salvación a todos los hombres. Aquí se habla como el diamante. Creo que hay alguien aquí que es ingeniero químico, no recuerdo, pero si no lo hay, el diamante es una de las sustancias más duras de la tierra. Y dice más dura que el pedernal. El pedernal no es más que un cristal de cuarzo que es muy abundante en la tierra. Y el pueblo judío lo conocía bien. Porque sucede que el pedernal o cristal de cuarzo o dióxido de silicio es una sustancia dura, sumamente dura, pero con unos bordes translúcidos que cuando se chocan produce chispa. Y era muy utilizado para encender llamas. Y de hecho hay pasajes en los Salmos que hablan de encender la llama con piedras, con pedernales. O sea que al hablarle de pedernal, se sabía de que era una cosa tan dura que al chocarla sacaba chispa. Y la Biblia está diciendo la determinación que pongo en tu frente. En cierto modo, obstinación. Hay otras versiones de la Biblia que dice que ese pueblo es obstinado. Y dice, pero a ti te haré más obstinado. Y tú dices, ¿cómo así? Y lo obstinado no es algo negativo, pero lo que Dios está diciendo, que si ellos están enfocados en serle rebelde y en apartarse de Él, tú vas a estar más enfocado en ir y llevarle la palabra, a pesar de que no quieran recibirla, hasta que esta palabra provoque en ellos la obra para la cual Dios la ha enviado, que es salvación y vida eterna. Y si tu familia la rechaza, tú le predicas. Y si tu familia se burla, tú le predicas. Y si tu familia está muy alejada, tú le predicas. Porque Dios está poniendo en ti rostro de diamante, más duro que el pedernal. Dios está poniendo en ti rostro más duro que el pedernal. Y sigue la palabra de Dios diciendo, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré. Ya tienes el rostro de diamante. Toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Yo no quiero que algunos de ustedes me digan, ay pastores, que mis vecinos son un caso perdido. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Dios no vino para condenar al mundo.
Vino para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Escuchen o dejen de escuchar. Toma la palabra, óyela con tus oídos y ve en medio de ellos. ¿Saben lo que pasó? Que con un llamado como este, Ezequiel se sintió indignado y lleno de amargura de conocer esta realidad. Y quizás algunos hoy, al analizar las personas que les rodean, se sienten como Ezequiel preocupados por sus familias. Se sienten amargados y se sienten con indignación de espíritu, que así es que dice, porque no es una indignación como sintiéndose superior. No, es una indignación de ¿por qué no reciben esto que es para su salvación? Pero es que el pueblo estaba alejado de la presencia de Dios y de sus propósitos. Tal cual es ahora. Pero por eso no voy a terminar sin compartirle un quinto y último punto para que entendamos de qué se trata. Para que entendamos que sí vale la pena. Para que entendamos que debemos obedecer. El quinto punto es la obediencia a tu llamado extiende a otros salvación. El quinto punto es la obediencia a tu llamado extiende a otros salvación. Leamos Ezequiel 3, 16 al 21 y con esto terminamos. Y aconteció que al cabo de los 7 días, ya él estaba en medio del pueblo, vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Hermanos, en cada punto, recuerden que es la palabra de la boca de Dios, no lo que usted cree, no lo que usted piensa. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, consecuencia. Pero su sangre demandaré de tu mano, consecuencia para ti también. Ahora mira cómo la obediencia extiende salvación para todos lados. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiese de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Esto está hablando a los justos. Pero su sangre demandaré de tu mano. Desobediencia trae consecuencias. Pero mira la obediencia, extiende salvación por todos lados.
Pero si al justo, aún en la iglesia, por eso usted me ve y me verá siempre con piedra de diamante en mi frente para corregir. Por eso usted me verá siempre con la determinación de enseñar y de instruir. Por eso haré todo lo posible, aún más allá de mis fuerzas humanas, de siempre establecer lo que Dios dice, sin importar si caigo bien o caigo mal. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá. El justo se salva porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Póngase de pie. Alabado sea el Señor. Iglesia, el llamado a tu vida ha sido hecho. Y esto también es la dulce palabra de Dios. Este mundo necesita a Dios. Y tú tienes su palabra. Cómela. Cómela. Llena tus entrañas de ella. ¿Saben lo que son las entrañas? Es todo tu ser. Toma la palabra de Dios en tu mano. Tómala. ¿Quién tiene su Biblia? Tómala. Tú tienes su palabra. Cómela. Llena tus entrañas de ella. Anda, ve en medio de ese pueblo de dura cerviz, ese pueblo obstinado, ese pueblo alejado de Dios, y comunícala en toda manera que te sea posible, para la gloria de Dios.